Hola, soy Ana Vallabriga, escritora a cuatro manos con David Zaplana de novelas de misterio. Bienvenida, bienvenido a mi podcast, un espacio quincenal donde trato de profundizar en el mundo de la literatura y lo hago a través de entrevistas que espero que te resulten educativas, inspiradoras o sorprendentes. Si quieres apoyar este proyecto solo tienes que darle a me gusta, dejar un comentario o compartir los episodios. Cuanta más visibilidad tenga el podcast, a más personas podrá llegar. Y recuerda que un mal día siempre lo puedes convertir en un día de libros. Sonia Castellani es periodista y redactora del área de cultura de los servicios informativos de Radio Nacional, pero ha pasado por muchos espacios. Yo la conocí en Cultura con ñ cuando nos entrevistó a David Zaplana y a mí por una de nuestras novelas y reincidimos otras 2 veces. He de decir, Sonia, que nos hiciste más caso tú desde Madrid que desde aquí, desde los servicios territoriales de Murcia. O sea que te lo tengo que agradecer muchísimo. Yo que me alegro. Sí, bueno, eso dice que siempre que estás muy abierta, ¿no?, a cualquier propuesta que te llegue y que imagino que te resulte interesante. Bueno, pues os saludo a todos y os doy las gracias por estos minutos y por conocernos un poquito más. Desde luego que lo que dices, Ana, sí, porque en toda como mi trayectoria de periodista cultural, un poco especializada en lo literario, pues sí que me daba cuenta, bueno, que al final parece que el periodismo cultural se queda un poco en el escaparate de las grandes novedades literarias de lo que llega a una redacción y, oye, está muy bien, por supuesto, eso está muy bien, conocer lo que los grandes grupos editoriales nos mandan a las redacciones, está muy bien, pero hay muchos autores, ¿no?, que a pequeña escala que han apostado, bueno, pues por publicar en una pequeña editorial o que a lo mejor no han tenido esos medios o esos contactos para llegar a un gran grupo, pues tienen una buena historia que ofrecer a los lectores y se queda un poquito, bueno, pues como en poca cosa, ¿no? Y entonces a mí, que he conocido a muchos de estos pequeños autores que, ¿por qué no?, tienen grandes historias, pues me parecía también muy bien darles unos minutos de radio, ¿no?, la oportunidad de que su historia llegase al público y no solamente las grandes apuestas editoriales en las que hay planes de marketing enormes detrás de esos libros y que por supuesto sabemos que con anuncios en los autobuses de la capital, en el metro de Madrid, un montón de, bueno, pues de propuestas de entrevistas grandiosas y demás, por supuesto que van a llegar a ser conocidos, pero ¿por qué no? ¿Por qué no podemos leer una buena historia con menos publicidad detrás? El colectivo de pequeños autores, te damos muchísimas gracias por el trabajo, porque yo me imagino, estáis trabajando ahí en el área de cultura y os llegarán de repente un montón de dosieres de prensa, un montón de cajas con libros. ¿Os sentís presionados? Sí, he de decirte que es verdad, por ejemplo, ahora el mes pasado, desde septiembre, ha arrancado el curso editorial, por así decirlo, ¿no? La nueva temporada para todos, para la radio, pero también para otro tipo de empresas culturales, y el bombardeo de libros por todas las apuestas, ¿no?, del otoño editorial son enormes. Enormes quiero decir que nos llegan los envíos diarios que nos hacen llegar nuestros compañeros de abajo de la recepción. Ya no viene nuestro compañero con 3 o 4 paquetes, viene con cajas, ¿no? Para que te hagas una idea. Viene con el palé. ¿Dónde te dejo el palé? Vienen con cajas y cada día esto ha ido increciendo, ¿no? Era como de, viene con una caja, uy, ¿cuántos libros? No, pero es que tengo otras 2 fuera que ahora os traemos, pues para que os hagáis una idea, ese es el plan. Entonces es verdad que no es que haya una presión, ¿no? Porque sí que tenemos nuestro criterio, pues para luego hacer una selección de todo eso que nos llega y demás, pero sí, claro, te ves como en la obligación de, bueno, es que esta es la apuesta de tal editorial para este septiembre, pues hay que hacer algo. Bueno, pues sí, hay que darlo a conocer, pues ¿por qué no? Por supuesto que sí. Pero como te decía, no es lo único. Entonces, entre todo ese montón de libros que entra y que no entra en el informativo, en nuestros programas culturales... Parece que hay un extraterrestre intentando contactar con nosotros, Sonia. A ver... Sí, ¿no? Yo he oído un ruido también. Sí, un saludo allá al espacio. Pero hablando de criterios, ¿os llega todo eso? Has dicho que sí, que tenéis una apuesta, sabéis lo que las editoriales quieren promocionar, porque yo creo que eso se nota con los dosieres de prensa ya, la importancia. Seguimos con los extraterrestres. Sí, es verdad, es un poco molesto. Nada, no pasa nada. A ver, no sé, es que no sé,
Creo pensar que es como de alguna casa cercana a la mía, pero Que a a ver ver si si ha parado te ya. tienes que pasar a lo paranormal, vas a tener que Sí, entrevistar a Javier totalmente. Sierra y demás. Bueno, ¿qué me Te preguntabas, Ana? preguntaba todo este rollo para preguntarte, vale, si tenéis las apuestas editoriales, pero ¿qué criterio es el criterio que tenéis vosotros propio a la hora de decidir por qué otra cosa, por qué otros libros apostáis, además de los que... Bueno, pues mira, sobre todo en la propia historia en sí, ¿no? O sea, echar un vistazo al libro. Es verdad que es difícil llegar a leer todo lo que nos llega, pero sí a lo mejor conocer un poco el autor, pues un autor, bueno, pues llevas viendo pues que se está moviendo en el círculo literario desde hace tiempo, que se lo está trabajando. Pues por ejemplo, eso es lo que vi yo de repente cuando me llegó un libro vuestro, ¿no? Pues que, bueno, pues que os habéis presentado a premios literarios, ¿no? Con una cierta calidad, ¿no? Que habéis ido ganando, que os habéis presentado a estos Esto es concursos momento de... patrocinado, ¿eh? Sí, no, pero es que es así, pues ves que sois autores que a lo mejor os dedicabais incluso, que tenéis otras vidas profesionales completamente que nada tienen que ver con la literatura, pero que por el gusto de escribir os habéis ido dedicando, no, bueno, pues haciendo un pequeño camino, un trabajo de hormiguita, podríamos decir, Mm. en el mundo literario, pues porque os apasiona, os gusta, vais recopilando documentación, información de esta o de otra historia, os vais presentando a un certamen literario y oye, pues vais teniendo, bueno, puntos, habéis ganado aquí, allí, a pequeña escala, ¿no? Pero os habéis ido haciendo un hueco en el sector editorial. De repente no sois un fichaje estrella, bueno, pues yo qué sé, porque seáis No un rostro somos conocido. el Claro, Messi pues de las letras, no lo somos todavía. no sé si a mí también me pesa el que yo he trabajado también en el sector editorial, ¿no? En un gran grupo editorial y bueno, pues también veía un poco cómo se hacían allí los fichajes, ¿no? Para tal o cual novela o demás. Entonces, a veces yo, estando en un grupo editorial, he pensado, qué difícil lo puede tener una persona que tenga una buena historia, pero que no tenga, por ejemplo, ni unas redes sociales muy potentes, ni sea un rostro conocido, ni sea un youtuber, ni... Bueno, pues que al final, ¿qué quiere un gran grupo editorial? Que la persona a la que ficha tenga una comunidad de seguidores que hagan que ese libro se venda. Entonces, pues muchas veces pienso que hay gente con historias bonitas y potentes que contar, pero que no tiene, que no es ese caso de perfil. Entonces, pues da un poco de lástima, ¿no? Que se quede ahí. Entonces, muchas veces cuando me llega un libro, lo que pasa es un poco en la historia en sí. O sea, esta historia, ¿qué nos propone? Está Sonia, hay interesante. como un Sí. roce del micro, no sé, o eso o los ¿Vale? extraterrestres han llegado a tu casa. Claro, yo no lo percibo. Claro, porque te iba a decir, no sé si me pongo cascos, no, porque tendrían que ser microcascos. A ver, No, ¿ahora? ahora se oye perfectamente. Sí, vale. Sí, Venga, yo no toco nada, ¿eh? Estoy aquí con la pantalla, pero no vale. toco nada. Venga, Tú estás con la retomamos esta camisa de respuesta. fuerza de Aníbal Lecter. No, y fíjate que yo siempre controlo mucho que el sonido sea bueno, pero esta vez me pillas del otro lado. Sí, sí, ¿cómo es eso de estar al otro lado? Lo hablábamos Pues antes de mira, empezar. es verdad, te decía que me resultaba raro, ¿no? Porque es verdad que muchos autores, sobre todo, bueno, autores un poco noveles, ¿no? Siempre cuando a lo mejor es primeros proyectos que se están acercando a esto de la literatura y les propones una entrevista y pues amablemente aceptan y demás, pues vienen nerviosos, ¿no? Vienen nerviosos a la entrevista y te dicen, bueno, es que eso es de mis primeras veces que hago una entrevista o aunque ya haya hecho unas pocas, pero no estoy acostumbrado. Y a mí me sorprende, ¿no? Digo, bueno, pero si al final vas a hablar de lo que conoces, que es tu libro, tu día a día, tu mundo, pero venís nerviosos a esa entrevista y a mí me sorprende y yo trato de tranquilizaros. Tranquilos porque es una charla de tú a tú, como si nos estuviésemos tomando un café, Sí, algo sí. informal, ¿verdad? ¿Te has pasado por eso? ¿Has tenido primeras veces que Yo supongo que te he habrán tenido. tenido de los nervios? Pues es verdad que en el otro lado pasa, porque claro, yo estoy acostumbrada a manejas la situación desde el punto de vista de la entrevistadora, pero del otro lado es como, oye, no sé, controlo mi día a día, sé cómo es mi trabajo y es de lo que te voy a hablar, pero tienes ese punto un poco de Mm. nervios de, no sé si lo que me vas a preguntar es que no sé si te lo sabré contestar bien, si no me voy a turullar, ese tipo de cosas, así que he de decirte que vengo con nervios a esta charla, Ana.
A mí me preocupa sobre todo cuando empiezo a transpirar. Y yo decía, digo, y no me he puesto jersey de algodón. Tengo que... Sí, sí, te entiendo. Mi mayor temor era como, pues yo qué sé, en las horas antes de saber que íbamos a hacer esta charla, ¿no? De igual me quedo en blanco, mira que yo tengo palabras para todo el mundo en la radio. Llevas sufriendo horas por esta Sí, entrevista. Dios mío, llevo Sonia, cuestionándome de, bueno, más o menos le pregunta a Ana de ¿cómo sobre qué vamos impongo? a hablar, pero yo qué sé, también todo es un poco sorpresa. Y imagínate que Ana me Total. pregunta algo y te digo, ay Ana, pues no sé, me he quedado en blanco, no te sé responder. Que sé que eso es como algo un poco remoto, pero ¿podría pasar? Sí, porque los nervios te traicionan. Ahora sí entiendo. Total, total. Esto tenías que pasar por esto para comprendernos bien del todo. Yo me Sí. imagino cuando tú decidiste ser periodista y decir, y me voy a dedicar al área de cultura. Tus padres estarían muy contentos, ¿no? Diciendo, esta niña tiene posibilidades, va a tener un gran futuro. Pues sí, bueno, ya sabemos que el periodismo cultural, claro, no es lo que más salidas tiene cuando un hijo le dice esto a sus padres, porque no, pues tienen futuro, bueno, es un pequeño reducto de la información, pues sí, al final es así. Pero es verdad que, bueno, trabajamos en la radio televisión pública, pues a día de hoy hay que agradecer que la radio televisión pública apueste por tener unos espacios de cultura de calidad. He de decir que casi los encuentro más en la radio que en la tele. Ahora hablaremos un poco Total. Mm. de este apartado, si te parece Sí, interesante, sí. porque es verdad que no sé si es porque la tele quizá el público busca, bueno, pues no sé, contenidos de más de entretenimiento, más ficción, series, concursos, una película. Y la radio, yo opino que la radio se centra mucho más en el contenido. La gente que busca un contenido, informarse, ir a buscar tal programa sobre este tipo de géneros. La gente va a la radio. O sea, creo que el público es como un poco más especializado y quizá por eso el periodismo cultural tenga ahí un poco una vida un poco, ¿no? Como más cuidada, creo yo. No, desde luego la tele no tiene vida, sobre todo los temas referidos a libros, que tenemos Página 2 que sigue ahí actualizándose y además con un diseño muy, muy actual, ¿no? Muy a la Mm, vanguardia. Pero ya sí. está, se acabó, no hay más. Sin embargo, en las radios estáis, Radio Televisión Española, desde luego tiene muchísimos programas dedicados a radio, pero también las cadenas privadas lo tienen. Sí, exacto, estoy de acuerdo contigo porque en mayor o menor medida siempre tiene más cabida en la radio. Hace pocas semanas Radio Nacional recogía el Premio Nacional al Fomento de la Lectura que nos otorgaba el Ministerio, creo que hace un par de ediciones, pero que con el tema de la pandemia Mm. había quedado la entrega pospuesta y demás, y ahora ha podido ser recogido. Bueno, pues ese premio premiaba a todos los programas de la casa que abogaban por la literatura y la lectura y animaban a ello. No era un programa en sí, no, el premio no Sí. lo ha ganado un programa, lo ha ganado toda la emisora por un abanico de programas que cuidan un poco esa programación cultural dedicada a los libros. Y son varios en la casa. Sí, nómbralos, Libros nombra algunos. libros de arena, Mm. como bien decías un poco al presentarme, que es el programa que realiza Susana Santaolalla, en el que yo colaboro con ella en una pequeña sección, pero son muchos. El Ojo Crítico, por ejemplo, Eso otro es un programa que clásico. hacéis. Eso es un programa que ya pasa de la treintena, ya es bastante veterano. Es el programa que hacemos en el área de cultura todas las tardes a las 6 de la tarde, presentado por Laura Barrachina, mi compañera, y por supuesto que es un programa que se dedica a otros temas culturales, pero en el que la literatura tiene bastante peso. Mm. Tenemos que decirte Jardines en los bolsillos de Pilar Martín, un programa igual menos conocido para el gran oyente, pero que también está ahí muy interesante. ¿Qué más tenemos? Es que tenemos Un idioma sin fronteras que Ángela Núñez realiza en Radio Exterior de España. Es un programa dedicado más a la lengua, pero también a la literatura, ¿no? A todo lo que tiene que ver con la lengua y la literatura en español y cómo tenemos esa presencia fuera de nuestras fronteras. La Estación Azul, por Ujú. ejemplo, un Sí, otro programa también clásico.
eso que ha realizado Ignacio Olguero hasta hace muy poquito y ahora está haciendo Carolina Alba, pues como ves, o sea, son como la ventana de Cervantes también sobre lengua y literatura que realiza Berta Tapia. O sea, son varios abanicos de programas con un enfoque un poco más que se abren a otros temas culturales, que se abren más a la lengua, que se abren más a la literatura, pero todos animan un poco, bueno, pues a ese amor por la lectura, a ese gusto, ¿no? Pues por saber un poco sobre los clásicos literarios y sobre las novedades editoriales, ¿por qué no? Yo creo que hay un abanico grande en Radio Nacional donde el oyente puede elegir, ¿no? Qué información quiere, cosa que, por ejemplo, lo que tú dices, Ana, en la tele solo tenemos página 2. Sí. El por qué el éxito de los espacios culturales, pues creo que la radio tiene un público mucho más especializado, un lector que busca ese contenido. Y quizá en la tele se deja un poco al buscar más entretenimiento. Creo que está ahí un poco el tema. No sé quién comentaba una vez que decía, bueno, ¿y tú por qué ves la tele? ¿No? Y yo por entretenerme veo pues Gran Hermano, veo tal. Dice, joder, pues no te entretengas, coño, no te entretengas. Porque ¿Ves? Pues eso eso, era ¿no? horrible, ¿no? Es mejor no entretenerse. Todavía eso de la caja tonta se sigue llevando, ¿no? Parece que la tenemos ahí de fondo y ya está, que llene un tiempo por llenar. Y oye, no, porque por ejemplo, si te fijas en todo el fenómeno podcast que también está apareciendo en los últimos años, los podcasts son estos espacios, ¿no? También Siguen los muy extraterrestres temáticos. por ahí. ¿Sí? A ver, A ver, ¿ahora? yo creo que le vas a tener que sacar de cenar o algo. Pero es que yo oigo totalmente silencio. ¿Puede ser algo interno del ordenador? Ay, No lo puede sé. ser, a ver si se te han colado por ahí. Bueno, sigue, de momento sigue Venga. bien. Bueno, vamos a seguir a ver ahí. Los Bueno, podcasts, pues fenómeno los podcast. podcasts, fenómeno podcast. Ya sabes que en los últimos años han proliferado mucho Yo este misma fenómeno he podcast. proliferado. Exacto, por ejemplo, en tu espacio, Ana, también lo tenemos, son episodios, ¿no? Y contenidos muy personalizados, temáticos, sobre algún tema. Entonces, de repente está viendo también como mucho éxito con estos temas. Pues gente que le interesa la literatura y busca un determinado podcast, o que hace un determinado podcast, pero gente que le interesa la belleza, gente que le interesa la salud. Pues desde luego son eso, pequeños espacios con contenidos pues como muy dirigidos a un público que busca eso. Y al final creo yo que en la radio, con esto de también es poder escuchar a la carta, ¿no? Ya no es el directo Sí. de antes, sino de buscar un contenido, también creo que ahí tenemos como muchos oyentes muy suscritos a un determinado contenido, pues porque lo demanda y lo buscan. Tenemos oyentes fieles de El Ojo Crítico cada tarde. Ujú. Bueno, pues oyentes que realmente a lo mejor en esa hora no pueden escuchar El Ojo Crítico, pero que sí buscan después el podcast del Ojo Crítico. Entonces, como te pasará a ti, que tendrás una comunidad de personas que buscan tu contenido, pues creo que en la radio también funciona un poco eso, ¿no? Y la tele es como más la programación que haya, el, lo que se esté emitiendo en este momento. Y creo que la gente ahí en la tele busca, la imagen también es distinta al audio. Creo que la imagen lleva más a un entretenimiento y el audio nos da más pie o más pauta a, pues eso, un contenido más especializado, más temático, que el oyente es que busca eso que estás ofreciéndole y es que tienes como al final una comunidad fiel, ¿no? De Sí. seguidores. Y te da también pie, yo creo que a la reflexión mientras estás escuchando, ¿no? Sí. Te da. También tú piensas que la imagen al final, o sea, es otro tipo de contenido y otro tipo de comunicación y yo creo que la magia un poco que tiene el sonido, ¿no? Y el trabajar para el audio, bien sea una emisora de radio, un podcast, un programa, yo creo que sí, que al final la persona se centra más porque nosotros al trabajarlo también, cuando estás trabajándolo, realmente te centras más que en lo que estás trabajando es el contenido puramente dicho, ¿no? Entonces, o sea, en la tele trabajas con imagen y todo tiene que quedar muy vestido, pero en la radio trabajas con lo que se dice y lo que se dice tiene que tener sentido y tiene que ser importante que esté bien. Hmm. Bien documentado, bien dicho, bien escrito, bien redactado, bien locutado, todo eso tiene su importancia. Y en la tele parece que lo importante es otras cosas que adornan el discurso. Así que yo pienso que sí, que el lector o el oyente, en este caso, nos busca y busca lo que le ofrecemos de información, pero porque ya con un criterio un poco determinado, ¿no? Ujú. ¿Y tú crees que a través de los podcasts se puede llegar a una población más joven? Quiero decir que la radio hoy en día, la gente joven yo creo que la escucha poco.
Sí, esa es un poco nuestra, quizá nuestra, bueno, nuestra pena un poco en estos tiempos, ¿no? Que parece que la radio convencional se está quedando un poco para grupos de edades más mayores y quizá los jóvenes sí que buscan, ¿no?, un contenido más a la carta, como pueden ser los podcasts que no estén en una emisora, pero también, por ejemplo, en este caso, en Radio Nacional u otras emisoras, ¿no?, que están apostando por colgar los contenidos, porque sea un poco una emisión a la carta, pues creo que sí, que los jóvenes al final también eso tiene que estar muy implicado en las redes sociales, ¿no? Las redes sociales también tienen que ir un poco de la mano de esa oferta de podcast o de contenidos colgados en un servidor en este caso una emisora o demás. Entonces creo que sí, ¿no? Que es fundamental que las nuevas programaciones o los nuevos contenidos, sea podcast o una radio convencional, vayan un poco de la mano de ofrecerle al público joven ese contenido bajo demanda, cuando lo quiera escuchar, y Ujú. que sea un poco, bueno, pues hacerlo atractivo para ellos y que juegue mucho también con esa interacción en redes sociales, porque Ujú. si el oyente joven tampoco se entera que existen esos espacios, en Radio Nacional tenemos varias emisoras y muchos espacios dedicados estamos hoy aquí hablando de literatura, pero también tenemos cine, tenemos teatro, Sí. tenemos muchísimas otras disciplinas culturales que abordamos. Tenemos, fíjate, un programa que habla solo de danza, ¿no? O sea, aquellos ¿A jóvenes que quién le quieran. interesa la danza? Exacto, pues jóvenes que estén metidos un poco en el mundo del baile, tanto el baile contemporáneo, Mm, el ballet, el clásico, pues también hay que hacerle llegar a esos jóvenes, ¿no? El que, oye, aquí tienes un espacio que habla de danza, mm. uno que habla de museos, uno que, pues todo eso también yo creo que esa labor un poco de llegar a ellos a través de las redes es fundamental y desde luego que creo que los jóvenes ahora mismo la programación habitual de una radio la escuchan poco y creo que hay que llegar con ellos en este tipo de contenidos. Podcast, programas de emisoras convencionales colgadas a la carta y bajo demanda Ujú. y mucha interacción con ellos en redes sociales y en saber que existimos a través un poco, bueno, pues de potenciar las redes sociales de los programas, de los espacios y demás. Desde luego que creo que va por ahí. Muchos agoreros, ya sabes, que dicen que un poco que es el fin también de la tele como la conocemos. Yo creo que la Sí. radio tiene mucho futuro, no está como la tele, o sea, aunque son dos medios masivos y demás, creo que tienen futuros y caminos distintos. Mm. Porque también cuando Internet un poco empezaba a operar y demás, también ahí ya empezamos a ver, ¿esto es el fin de los medios de la radio? No, pues la radio para mí tiene una salud bastante fuerte, bastante de hierro, lo que pasa que habrá que saber darle sus vitaminas, ¿no? Lo de la radio, la tele, por ejemplo, creo que sí que es verdad que sí que se oye mucho, bueno, es el fin de la tele y tal, pues igual ahí vamos más encaminados, es un poco el fin ¿Tú de la tele crees? como la conocemos, creo que sí, creo que, Ujú. o sea, tú ahora mismo ya preguntas a muchos chavales de adolescentes y pues eso, que están por menos de 20 años y ellos como tal ver una programación de la tele no, o sea, no la ven. O Sí. sea, ellos dicen, no, bueno, yo es que busco en las plataformas, busco la serie que me interesa, busco en YouTube los vídeos sigo los canales que me interesan. Entonces la tele como tal creo que sí que va a tener que hacer un ejercicio de adaptarse a los nuevos tiempos. Ujú. La radio, creo que lo convencional de la radio va a seguir un poco conviviendo porque sí tenemos a ese lector o sea, ese oyente que necesita seguir con la programación convencional, pero apoyada un poco en todo este sistema de podcast, de contenido bajo demanda. Creo que por ahí irá un poco, ¿no? Las nuevas tendencias de lo que nos dicen los jóvenes. Porque inclusive tenemos contenidos un poco más juveniles en la radio y también vemos que aún así creemos que no calan, ¿eh? O sea, que los jóvenes ya no es solo que hagas programas para jóvenes. Es que la radio en sí convencional, los jóvenes no escuchan, o sea, la programación, no se paran todos los días a las 4 hay un programa que me interesa y lo escucho. No, al final ellos hacen una Sí. búsqueda de contenidos que les interesan ahí. Pero yo creo que ahí también tenemos un papel los padres, y lo digo porque mi hija, que tiene 13 Mm. años, no tiene redes sociales, Ujú. pero yo sí le mando podcast. Los míos nunca los escucha, creo que la tengo suscrita solo pues para que sea un número más, pero no me escucha. Pero se ha enganchado con Nieves con Costrina.
Le encanta que le Fíjate. explique la historia a Nieves con Costrina. Un saludo, Nieves. Pero le encanta. Entonces, a veces yo creo que pasa como con los libros, ¿no? Que tienes que encontrar, a veces ir probando un libro otro hasta que encuentras el que te Exacto. engancha. Y yo creo que Ujú. igual con los podcasts pues pasa algo parecido. Yo te quería Sí, preguntar también, em, ya volviendo al otro lado, seguimos sí. estando tú divulgadora de contenidos culturales. Oye, ¿cómo nos vendemos los escritores cuando hacemos las entrevistas? ¿Nos vendemos bien o cometemos muchos Mm, errores de Bueno, hay principiante de o de no todo. principiante? No, no es que, o sea, cometer errores, vamos, yo no lo diría porque no, o sea, ¿Nos ninguno de los vendemos casos. bien? Creo que deberíais venderos mejor, todavía. No es que cometáis errores, pero creo que deberíais todavía ser como, no agresivos, pero un poco, quizá más todavía, ¿no? O sea, Como ¿por qué vendedores de no? ¿Por qué no? enciclopedia en los años 80 y 90. Sí, pero hay veces que yo me topo con escritores pudorosos, oye, que entiendo, ¿no? Que de respeto, pero vamos, yo creo que publicar un libro al final es como una gesta muy heroica, tú lo sabrás perfectamente, yo Mm, nunca he publicado ninguna novela, deja vosotros ya varias, cicatrices, sí. por eso te digo, así que como es un esfuerzo tan titánico, ¿no? Creo yo, y al que te tienes que dedicar tanto, ¿no? Imagínate, para acabar una obra, escribir, restar tiempo de tu familia, de tu pareja, de tal, pues que al De final creo que ese cervezas con los esfuerzo, amigos. ¿ves? Importante. Claro, es una renuncia, ¿no? En muchos casos a una vida cotidiana. Entonces creo yo que todo ese esfuerzo debierais venderlo mucho más, ¿eh? Porque parece que cualquiera publica, ¿no? Y entonces, tanto escribir una historia como publicarla, eso que se dice, no, es que cualquiera publica un libro. Bueno, pues no, es que es difícil llegar ahí. Entonces, yo creo que sí que ponerlo más en valor y debierais. Yo os animo más a ello. Es que hay una línea muy fina, yo creo, entre decir lo que has hecho y venderte bien y resultar Sí, prepotente, ¿no? Es un poco un juego hay que difícil. encontrar el equilibrio. Eh. Estoy de acuerdo contigo, Ana, sí. Oye, ¿te ha tocado promocionar? Bueno, promocionar no sería la palabra, o sí, no sé, entrevistar, promocionar un libro que no te ha gustado nada. Por favor, si es el nuestro, abstente de decir nada, pero. Y Eh, tampoco digas nombres, tampoco quiero ponerte. Pero ¿te ha bueno, es tocado? verdad que, mira, tenemos como ya te he dicho, un poco esa libertad de criterio, ¿no? Pues bueno, para seleccionar un poco lo que es bueno, lo que no. Pero Mm, es verdad que alguna vez has llegado pues bueno, a algo un poco, ¿no? Que por compromiso con la historia, con la persona, con la editorial, esto también se hace. Bueno, pues te ves un poco como en la esta de, bueno, pues venga, vamos a hacerlo, ¿no? Y a lo mejor descubres preparando la entrevista que, bueno, pues que la obra no es tan buena como a lo mejor en unas primeras que ya viste o demás. Eso ha pasado, sí, por supuesto que ha pasado. Te ves un poco en pues bueno, en y la ya has tesitura de, acordado la entrevista. ya has acordado la entrevista Y y la estás haciendo, o a veces yo qué sé, pues te viene un compañero, ¿no? Oye, pues es que mira, tal persona que es que lo conozco de la universidad, no sé qué, ha sacado este libro, entonces a ver si le podemos hacer algo, no sé. Bueno, pues ese tipo de cosas suceden y yo a veces un poco que por apoyar a este autor y demás lo has hecho. Es verdad que en ese sentido a lo mejor pues lo que hacemos es dar menos espacio, pues a ver, no va a ir a lo mejor pues en el programa pues más puntero de Radio Nacional, no vamos a poder hacer una entrevista larga. Si a lo mejor hacemos una pequeña recomendación, ¿no? Pues de esa novela, y yo pues pongo un poco, bueno, pues la información de esa novela, oye, sin mucho objetivo y sin nada ujú. más. Pero es verdad que a veces sí ha sucedido. Entonces en ese punto lo haces dándole menos espacio, menos preponderancia al tema o con una información un poco como más neutra, más, pues bueno, tal editorial acaba de publicar este libro, estas son un poco la sinopsis, este es un poco el autor y lo dejas un poco ahí, ¿no? Que el propio oyente tenga el criterio de, bueno, pues me interesa esta historia, no me interesa, ¿no? Ujú. Sin que... Es que al final el periodismo y el periodismo cultural es muy subjetivo, Ana, también. Entonces, Mm. claro,
también ahí hay una fina línea entre mojarte más con una historia o menos, si te gusta más o menos. Pero bueno, sí que a mí me cuesta un poco si una persona ha tenido el esfuerzo de, es que una obra, la he publicado y demás, pues que pueda tener un poco también su minuto de gloria en la radio, ¿por qué no? Porque es todo ese trabajo que le ha llevado al final cuesta bastante y yo en ese sentido sí soy benévola, no echo mucho para atrás las historias pues porque al final digas, jo, pues esto no me acaba de gustar, no me acaba de convencer. Ujú. Bueno, y ya viendo cómo eres, que eres tan buena persona, mi siguiente pregunta, creo que sé cuál es la respuesta, pero ¿has vetado a alguien? ¿Te has tomado, después de haberle entrevistado, de haberle conocido, y has dicho, nunca más"? Sí, sí, he vetado Sí. Sí, sí, también, o sea, sí, también te digo, porque hay gente que te viene con exigencias, ¿no? Entonces, sí, sí, así te lo digo. Entonces, incluso hay gente que te viene, fíjate lo que te voy a contar, con manuscritos, en plan, pues mira, es que esto ni se ha llegado a publicar. Con los papelotes, Claro, con los con el papelotes pen, de... no, por ejemplo, para que te hagas una con el idea, con el libro gusanillo. impreso y encuadernado y te viene Detalle. y te lo envía por correo, te dice que es una historia en la que está trabajando y tú le agradeces, bueno, pues le agradezco que me dé esta información, fenomenal, pero bueno, yo la verdad es que cuando usted a lo mejor tenga esta propuesta ya publicada en una editorial, que le podamos hacer una recomendación para que, oye, la persona interesada pueda buscar su libro y demás, bueno, pues lo hablamos, pero no, esas personas a lo mejor te vienen un poco con exigencias de no, pero es que yo ya quiero que hables ya de mí, ¿sabes? O sea, De mi entonces libro. ahí, por ejemplo, claro, hay gente que se adelanta y hace esa labor de pedir una entrevista antes de que su libro esté en preparación, Este se ha ¿sabes? pasado de frenada, ¿no? No como otro que Claro. no llega. Y entonces ahí hay veces que sí que hemos tenido que tomar un poco cartas en el asunto, vetar a gente y bueno, pues oye, es que esto no hay por dónde cogerlo. O gente que a lo mejor, yo qué sé, pues no, nos ha mandado la historia, el libro está publicado, pero luego le haces una entrevista y el discurso, o sea, es que no hay por dónde cogerlo, no hay manera de sacar un testimonio coherente de la información. Entonces, esas son las veces que menos, Ana, pero he de decir, y cuando ha pasado eso, pues me da mucha pena, porque es un poco hacer perder tiempo a ambas partes. Y hemos vetado alguna entrevista en este sentido, porque no es nada aprovechable, O sea, no es... después de grabarla habéis dicho Sí, esto. esto ha pasado pocas veces, pero ha pasado y es Ostras. como, o sea, no hay por dónde cogerlo, ¿sabes? La historia, o sea, la explicación del autor es peor de lo que me esperaba, no se sustenta para nada, entonces son pocas veces, ¿no? Pero, y hay veces que hay que hablar con la persona, oye, Uf, mira, es que todo lo que me has contado, no sé, no tiene mucha relación, pues sí, ¿sabes? Entonces, uf. este tipo de cosas minoritariamente, pero han pasado. Y oye, es un mal trago, porque Uf. lo ideal sería de te puede gustar más, menos, pero bueno, cuando propones hacer una entrevista, pues porque la historia está bien, pues porque tiene su público, pues porque, oye, lo que te decía antes, el autor parece que se ha estado labrando un camino y pues tiene una oportunidad, ¿por qué no? Pues lo que quieres es, ¿no?, que la charla vaya bien, que el autor te cuente las cosas y que llegue a una comunidad, aunque sea pequeña, ¿no? Pues si es que esto llega a mis vecinos de mi pueblo que me siguen No y que voy a sabía si vender ir con el 100 libros. megáfono, si a echar un pregón o ir a Radio Nacional a hacer una entrevista. Sí, exacto. Pues bueno, si podemos ser un altavoz para ir de lo pequeño a lo grande, bienvenido sea. Así que esa es un Sí. poco la idea. Oye, ¿te ha pasado también que siendo tú mujer, empezando hace ya tanto tiempo, que sigue Mm. siendo joven, pero no quiero decir, Bueno, ya han pasado unos han cuantos pasado, años. bueno. Pero bueno, y además yo te he conocido, ¿no? Con ese, bueno, ya se nota por tu voz Sí. tan dulce y tú en conjunto eres así. ¿Te has encontrado con entrevistas comprometidas en el que, bueno, el autor o autora ha pensado que sabía más que tú y que quería demostrarlo? Sí, claro. Sí, desde luego que sí, ¿sabes? No sé, autores de todo tipo ha habido, pero Queremos sí. salseo, Sonia, queremos salseo. A ver, también es verdad que como lo que más cultivo, por así decirlo, es la ficción, creo que a lo mejor un poco puede ser también lo que menos, ¿no? Porque un autor que escribe ficción al final,
pues es algo que ha imaginado, que ha inventado y que lo ha desarrollado. Eh, Autores a lo mejor que sepan más que tú o bueno, con muchas ínfulas Eso. de a lo mejor de, bueno, he escrito esto y me tenéis que poner, ¿qué decirte? En prime time. O sea, yo tengo autores que me han llegado a perseguir. Pues para qué decirte, en plan, he escrito esto, ya hemos hecho una entrevista en la radio y tal. Bueno, ya Perseguir, mira a ver si tú me describe. puedes sacar en la tele, ¿sabes? Porque yo toda mi obsesión es que me entreviste en la tele, porque ahí es donde más se ve la gente y tal. Porque todavía, claro, piensan que la tele tiene ese poder de la imagen que sí, o sea, es que tiene mucho poder, es verdad. Y cuando sales en la tele todo se magnifica mucho, porque las audiencias de la radio son más pequeñas. Entonces hay gente que te persigue un poco para esto o que ve el que tú le hayas hecho una entrevista como para luego, bueno, como es el grupo entero, RTVE, para que a lo mejor de ahí pase a la tele, eso también, o sea, eso mucho. Luego, la estricta pregunta que tú me decías, bueno, pues en general los autores suelen estar agradecidos de la oportunidad un poco de una entrevista en la radio y demás, y en la entrevista pues no, hombre, no se la suelen dar, bueno, sé más que tú, controlo más que tú. En general los temas de ficción tú le vas preguntando y la gente suele desarrollar un poco la historia que ha ideado y que ha inventado, y suele ser una charla, bueno, pues amigable, que está bien. Pero sí a lo mejor el punto ese de utilizar la radio como para llegar a la tele, por ejemplo, eso sí me ha pasado, ¿no? Y entonces es como de, pues te sienta mal porque a lo mejor piensan, jolín, pues yo les ofrezco estos minutos de espacio en la radio y creo que no son nada agradecidos, que a lo mejor lo único que quieren es un poco meter cabeza, pues para ver si de aquí pueden salir en página 2, ¿sabes? Te Y están claro, yo no tengo nada utilizando. que ver con página 2 ni somos Una un sucursal. nexo, nada, no, nada. Oye, hay una cuestión que últimamente la hablaba con una amiga y es que parece, no sé qué piensas tú, que las editoriales pequeñas se están quedando como el reducto de la calidad y los grandes sellos o las grandes editoriales parece como marketing puro y duro, ¿no? Pero la calidad está en otro sitio. Claro, por eso, por ejemplo, y estoy de acuerdo un poco con esa reflexión que a lo mejor has comentado con tu amiga, por eso también es un poco mi motivación cuando a lo mejor yo veo una pequeña edición de una editorial pequeña, de unos autores desconocidos, como cuando vosotros, cuando llegasteis a mi conocimiento, por ejemplo, ¿no? Ujú. Porque eso lo estoy encontrando mucho en pequeñas editoriales que tienen apuestas muy, muy solventes y apuestas bueno, pues que están muy bien en muchos sentidos. Porque yo también he trabajado, como te decía, en un gran grupo editorial en el que, claro, al final lo que te encuentras es que ahí hay muchas presiones económicas en un grupo editorial grande, ¿no? Que esto no es una labor artesanal de unos editores que hacen esto por amor al arte. Eso es un negocio como puede ser, yo qué sé, Zara o el Corte Inglés, Ujú. ¿sabes? Por decir estas marcas o grandes grupos de otras A cosas. ver si nos Entonces es verdad, sponsorizan. ¿ves? Es verdad que hay en un gran grupo editorial, por supuesto, sí se busca una calidad editorial y hay muchos muy buenos editores trabajando detrás de muchos buenos libros, Mm. pero también hay una presión económica fuerte y un proyecto tiene que funcionar económicamente. Y si no funciona, ese proyecto se entierra y se va por otro. Por eso también hay muchas salidas, como ves, en un grupo editorial grande, hay muchas salidas de libros permanentemente. O sea, un grupo editorial grande no apuesta por 10 títulos al año, apuesta por 1000 títulos al año. Ujú. Y esa es una cifra real que te digo. Madre mía. 1000 títulos al año es lo que puede publicar un gran grupo editorial. Entonces es Uf. una maquinaria, un engranaje tan grande que es como de, para que generar dinero, eso tiene que estar continuamente saliendo. ¿Y qué es lo que busca un editor presionado por unas ventas y por un margen de beneficio al que tiene que llegar sí o sí? Pues al final lo que busca es, bueno, pues rostros conocidos, personas muy influyentes, gente que tiene una comunidad de seguidores en Instagram y demás. O sea, de hecho una figura en las editoriales de personas que se dedican a rastrear las redes sociales. ¿Sí? Entonces, ¿En qué sí, consiste eso? O sea, se dedican a bueno, pues buscar. sí, a buscar las personas con perfiles más potentes y con más seguidores. Wow. Entonces a esa persona se le ofrece publicar un libro.
Aunque No no es que sea esta persona, escritor. claro, no es escritor, es que ¿cuántos libros te has encontrado en las estanterías de librerías? Pues yo qué sé, de una persona que se dedica, por ejemplo, al mundo del fitness, a la belleza, a los temas de salud. Pues son gente que tiene cuentas en Instagram sobre estos temas, claro, con un ejército de seguidores, con, yo qué sé, con miles y miles de seguidores. Entonces, a partir de un número de seguidores, ya es una persona factible para proponer un libro, porque se calcula que un porcentaje de esos seguidores van a comprar ese ejemplar. Y tú, escritor literario, de poquito a poco, que tienes una historia en el cajón muy bonita, que has estado años perfilándola con documentación, que has viajado al sitio tal para escribir sobre ello y tal, tú vas con esa propuesta a una editorial y cuando, Ingenuamente. claro, cuando dices, bueno, ¿y usted quién es? Preséntese, ¿qué redes sociales tiene? ¿O sea, usted es, yo qué sé, es líder de una comunidad de algo en su pueblo? No, no, yo nada, yo soy una persona que me dedico a Funda otra una cosa. secta. Pues claro, o sea, es que, o sea, pues tienes pocas oportunidades de publicar en una gran editorial, porque una gran editorial lo que busca son números y ventas, no nos engañemos. Hay un trasfondo de cultural, claro que sí, pero sobre todo es una empresa que necesita beneficios. Que una editorial pequeña, por supuesto que también tiene que salir adelante y desgraciadamente todos conocemos a editoriales pequeñas que los números no les han acompañado y han tenido que cerrar ese bonito proyecto que pusieron en Sí. marcha. Pero por lo que yo me estoy encontrando, ¿no? Un poco, y yo cuando comparo un poco, cuando conozco a editores, a pequeños editores y también comparo estas grandes editoriales que las conozco desde dentro, sí que veo, ¿no? Que el pequeño editor al final lo que tiene es un proyecto personal, bueno, pues que ha puesto en marcha desde abajo, que cree en el proyecto literario y persigue un poco esos autores y demás, adaptándose a su enfoque que quiere un poco sacar adelante. Entonces sí que veo, claro, pues que al final eso es un trabajo muy artesanal, muy de gusto por la literatura y muy de todo, que entonces todo eso, claro, pues al final ahí es donde puede estar una buena historia. Bueno, yo te he de decir que igual ya lo he contado en alguna ocasión, pero que fuimos a un grupo editorial importante con nuestra novela y lo que nos pidieron no fue ni el manuscrito ni el dossier, simplemente nos pidieron redes sociales. Por favor, enviadme ¿Ves? un listado con vuestras redes sociales y con lo que habéis vendido de los últimos libros. No nos cogieron. Pero lo Claro. que me fascina a mí es el tema ese de que haya una persona específica ahí espiando, ¿no? Como una especie de Sí, sí, sí. cazatalentos, pero en el caso de fútbol, pues ven si juegas bien al fútbol y entonces te captan. En esto es... no, esto es diferente. Es una pena, pero es que o sea, es la realidad de los grandes grupos editoriales y entiendo que de otros tipos de grupos que hacen otro tipo de cultura, yo qué sé, pues incluso de la música, incluso de, Sí. pues de videojuegos, de cine, todas estas industrias culturales muy megapotentes se basan ahora un poco en todo esto, pero en concreto el sector editorial es muy penoso, pero es así, todo son cifras y tú misma has podido comprobar que eso es así. Entonces sí que hay esa figura. Hay veces que en plantilla, hay veces que de forma externa, pero son personas que se dedican un poco a hacer un cribado de las redes sociales de, bueno, pues venga, que tenemos que sacar un libro de recetas, de alimentación, pues ¿a quién buscamos? Hmm. Pues mira, es que está despuntando mucho este chef que es como nada, va a un público joven, no sé, pues ese tipo de cosas, ¿sabes? Es que, y persona que llega a un X seguidores, miles de seguidores, hay bueno, hay unas cifras que se manejan en el sector que sobrepasa esos seguidores, esos miles de seguidores, pues persona que ya las editoriales le están llamando para proponerle el libro de turno. Y esa persona, pues no tenía ni idea pues, de hacer un proyecto editorial, ¿no? Un libro. Ujú. Pero claro, en el fondo el proyecto editorial lo prepara un poco la editorial, él luego lo secunda, se implicará más o menos, escribirá más o menos textos, pero bueno, no es, o sea, esa persona no es escritor, esa persona a lo mejor es pues un nutricionista, una persona que se dedica a la moda o incluso algunas de estas personas empiezan publicando
ese primer libro sobre su vida, ¿no? Bueno, pues uno que es, sí, pues yo qué sé, qué decirte, que se dedica a la belleza y le ofrecen un libro de, pues bueno, de belleza, porque su canal y su perfil es de eso, y hace un libro pues de moda, de lo que sea. Y luego ya esa persona, si ha tenido buenas ventas, pues le dicen, oye, ¿por qué no te animas con la novela? Y claro, el segundo proyecto editorial de esa influencer de turno, pues al final acaba siendo una novela que, oye, que puede, con el respaldo fuerte de la editorial y los planes de marketing potentes que hacen, pues puede que tenga éxito y que llegue a muchos seguidores Pero bueno, más, hay que dar de más, comer a los claro, escritores fantasma también, tienen derecho a también, comer. también. También, pero por eso te digo que se está desvirtuando, oye, que yo también soy defensora de que, ¿por qué no? Que la gente lea lo que tenga que leer, porque yo cuando trabajaba en este grupo editorial grande que te digo y hacíamos firmas de No has ejemplares. dicho el nombre, ¿eh? No, vamos a dejarlo un poco ahí, ¿no? Pero hay dos No grandes abramos grupos ese editoriales, melón. pues uno de los dos, ¿no, Ana? Sí, cara o cruz, Entonces, tampoco hay eso, mucho. es el 50% de posibilidades. Por ejemplo, cuando hacíamos firmas de ejemplares, ¿no? Y eran unas firmas de estas multitudinarias porque el autor de turno era alguien relacionado pues con los canales de Instagram, YouTube y demás, y venían, bueno, pues yo qué sé, cientos de personas una tarde a firmar el libro, ¿no? Y a veces eran para público un poco juvenil o adolescente y venían las madres con estos chavales, ¿no? Como si tú llevases a tu hija a una firma de libros y Dios, demás. no. Por ejemplo, ¿no? Imagínate una novelita juvenil que tu hija te pide, pues porque es de tal youtuber que está teniendo mucho éxito No, y ha no escrito me una novelita verás, no. juvenil o un cómic, ¿no? Tendrá un Pero trauma mi hija por claro, ese hecho, pero no, yo no. porque tú tendrás un criterio para hacer Yo ciertas solo con Nieves con recomendaciones. Costrina. Si quiere ir a ¿Ves? Por conocer a Nieves con ejemplo. Costrina, la acompaño. Pues a mí, claro, me venían muchas madres y me decían, ay, bueno, pues ya, la verdad es que ya sé que este libro es de tal youtuber de tal, pero mira, yo estoy encantada porque es que mi hijo no lee nada, es que yo le compro le traigo libros, novelas tal, y es que nada, no tiene ningún hábito de lectura, pero es que esto le ha interesado, me lo ha pedido él, y si es el único libro que se lee al año, pues bienvenido sea. Y yo le decía, hombre, pues es que es un poco triste que estos chavales no tengan el hábito de la lectura y que en un año no sea capaz de leerse ningún libro, pero si este es el único libro que se va a leer su hijo en este año, bienvenido seas. Eso es convalidable por leerte los botes Claro, del champú durante 7 días seguidos. pues Probablemente a lo alcances mejor el tiene nivel. que decirte, a lo mejor van encontrando Sí. un poco el gusto por ciertos contenidos y hay que empezar por un cómic, por algo más ligerito, Bueno, los pues cómics no, yo bienvenido ahí no sea. los metería tampoco. Quiero decir que hay cómics que son, Buenísimo. claro. Lo que pasa que este tipo de literatura, bueno, si sirve de paso para eso, para dar un paso Sí, más, estupendo. Si no, era que un lean poco los mi botes de esperanza, champú. era un poco mi esperanza, pero que, bueno, es un poco, el debate puede ser muy amplio y está ahí abierto, ¿no? Porque es Sí. como lo que tú planteas, ¿no? Todo es válido y en un grupo editorial todo lo que sale es válido y ok, adelante, todo tiene que ser lectura, todo tiene que ser válido o apostamos más por las pequeñas joyas escondidas de editoriales pequeñas donde hay una calidad y demás. Pues hombre, el debate bueno, pues está ahí, se puede fomentar y es muy amplio. Y unos opinarán que bienvenido sea, que se pueda publicar y que lo que tú dices, que el sector editorial dé de comer a muchas partes o por el contrario no, que sea solo un poco una reliquia o una élite. Entonces, está un poco ahí el debate, es muy jugoso, se podrían sacar muchas opiniones, se podrían tener nombres aquí muy variados para opinar, Mm. pero bueno, yo sí es verdad que creo que bienvenido sea todo lo que se publique, pero sí es verdad que si puedes tener cierto criterio y buscar una calidad, pues yo abogo por ello, claro. Además que la calidad no está reñida con el entretenimiento. Puedes encontrar No, obras entretenidas y de mucha claro. calidad. O sea que no nos Exacto, podemos... quien no se ha leído, incluso los amantes de la lectura, quien no se ha leído el típico bestseller de playa de verano que te entretiene durante 15 días, pues bienvenido sea. Y quien luego no se ha leído, pues el libro sexudo sobre el que quieres conocer la visión de ese autor, tal, pues todo vale, Sí, eso sí, es. pero que a veces se puede combinar en la misma Ujú, lectura, ¿no? Esa por es un poco supuesto. la gracia. Oye, Sí, sí. recomiéndanos un libro que te hayas leído últimamente y que te haya gustado. Oye, pues como mi día a día, la verdad es que lo de los libros
qué decirte, son como varios los que manejo en un solo día. ¿Cuántos estás leyendo ahora? Mira, tengo una pila de libros en mi mesa Madre mía. que es como, no sé, no sabría decirte. Mira, Está ahora me estoy reforzada, leyendo ¿no? La uno. mesa es de... Mira, es que ya es como que me entierran los libros, entonces la verdad es que está difícil. Me estoy leyendo uno de Margarita Leoz, Flores fuera de estación, publicado por Seis Barral, que la verdad es que este libro me está gustando. Es, bueno, pues dos hermanas, bueno, una de ellas es la protagonista, bueno, con una vida interior interesante. Entonces yo este sí os lo recomiendo porque me lo he traído a casa como para leerlo más, con más detenimiento, ya que sea una lectura un poco más mía personal, no que solo sea la profesional, que a veces que la haces rápida y sin tiempo. Y luego, bueno, pues lo que hablábamos un poco de los libros también, un poco, bueno, pues de entretenimiento, o que parecen que a lo mejor a veces dices, bueno, autoayuda o tal, bueno, pues llámalo como queráis, pero a mí hay un libro que también me está interesando, que es el de Marian Rojas Estapé, Encuentra tu persona vitamina, que es un libro, pues bueno, que podríamos denominarlo un poco de estos libros, sí, bueno, de autoayuda, pues sí, Ujú. pues es un libro que lo ha publicado Espasa, lo veo muy interesante porque hace bastante reflexión, o te enseña bastante, bueno, pues a conocer todo un poco sobre el tema de las hormonas en el cuerpo y demás. Entonces, Ujú. bueno, es un libro asequible de leer, sencillito, pero que para los que no tenemos nada que ver con los temas de medicina o Sí, demás, pues que te enseña. neurotransmisores y hormonas, sí. Claro, te enseña un poco a saber pues todo esto del cortisol, el estrés, ¿no? A todos los que Sí. vivimos un poco en este día a día de locura y de vorágine, pues bueno, pues mira, por un tema de trabajo lo empecé y lo he seguido leyendo, pues porque a veces piensas, oye, ¿cómo puedo manejar yo momentos estos de que tengo mucho agobio de trabajo, estrés de mi día a día? Y te das cuenta de que hay explicación psiquiátrica, ¿no? Para cuando tienes, por ejemplo, un pico de estrés o de cortisol y demás, cómo funciona tu cuerpo. Entonces, por ejemplo, en este sentido, este me ha gustado bastante. Ujú. O sea, También de recomendación. que, bueno, nos llevamos uno de ficción y uno de no ficción, que está estupendamente, un dos por uno, Sí, distintos, dos mujeres, por cierto, me encanta. sí, mira, ha Y ha coincidido. coincidido, sí. Y, y bueno, estoy pensando rápidamente que, o sea, tú llegas a tu trabajo y parte de tu trabajo consiste en leer, o tienes que leer mientras te comes el sándwich de la mañana y preparas los contenidos. Bueno, es verdad que hay durante las horas de trabajo hay poco tiempo para leer, ¿no? Porque poder estar en una redacción con lo bulliciosa de que es una redacción, y abstraerte un poco y estar en tu lectura cuesta un poco. Entonces es verdad que durante las horas de trabajo te dedicas más, además de que, bueno, pues de que haya otras coberturas, otros temas culturales del día, te dedicas un poco más a preparar los contenidos, ¿no? Que es un poco lo que en casa quizá, ¿no? Pues con los programas que manejamos allí de edición y demás, tienes que hacerlo más allí. Entonces yo en la radio me dedico más al trabajo puramente de preparar los reportajes, las piezas que vamos a elaborar, la música. Para mí la función de la música, por ejemplo, para mí la música acompaña muy bien la literatura, y siempre pues es como el hacer una selección musical de los temas para acompañar, para mí eso es importante. Entonces esto también me lleva tiempo. Entonces en la radio más que nada preparo esos contenidos, y luego las entrevistas y las lecturas son para después. Es decir, Ana, que me llevo deberes a casa. Oh. Y en el fin de semana, eso son deberes que a veces resultan placenteros, ¿eh? O sea, quedarte un ratito en la noche leyendo, ¿no? Eso también es, o sea, forma parte un poco de esta profesión, ¿no? Que no, o sea, en tu jornada laboral no te da margen, yo hay veces que empezaba a leer, venga, me voy a empezar a leer este libro que la semana que viene tengo una entrevista, y hay tantas interrupciones, tantas Ujú. llamadas de teléfono, entras en directo, tal, que es imposible seguir una lectura. Entonces, es verdad que el libro me lo suelo traer a casa, lo suelo manejar así en una semanita, de tener que leerlo y prepararlo, apuntarte algunos párrafos, algunas frases, y el fin de semana incluso dedicarle un ratito para luego llegar a la entrevista ya con los deberes hechos, claro. Ujú. Bueno, ya nos has adelantado un poco, pero ya para terminar, ¿cómo Ujú. sería para ti un día de libros perfecto?
Bueno, pues un día de libros perfecto. He de decirte que por placer, claro, desde luego, Un poder día de elegir libros perfecto de trabajo, no. Un día de libros perfecto tuyo, de placer. de placer. Pues mira, a mí desde luego, a mí por ejemplo me gusta mucho leer al aire libre, no sé, para mí es como el ritual ese de llega el fin de semana y puedes estar en la terraza un poquito con sol, ¿no? Y dedicar un mediodía, aunque es complicado también, ¿no? Con la familia, con todo, combinar todo eso, pero para mí es como perfecto, aire libre, un poco de relax, leer y luego, claro, lo de leer por la noche, el ratito antes de dormirte, también eso ya es otro ritual que a mí me gusta mucho cultivarlo. Hay veces que un poco, pues por el día a día, de ya no me da la vida llegar a la noche y leer, pero yo el fin de semana lo disfruto mucho reservándome un ratito de media mañana de lectura, ¿no? O de por la tarde, ¿no? Ese ratito de, bueno, acabas de la comida, el café, y en lugar de poner la tele, ¿no? Porque yo no soy tanto de tele, Ni de dedicarte un ratito a documentales un de la 2 descanso. tampoco. No, tampoco no te creas. Pues yo soy menos de tele y ahí coger un poco el libro que estás leyendo, que yo lo hago, no sé si se me ha pegado por tema profesional, pero también en mi vida ya personal tengo varios libros que suelo leer, o sea, no tengo una lectura al cabo y comienzo la siguiente, sino que tengo pues 4 o 5 libros en la mesa, ensayo, ficción, y los voy compaginando, ¿no? Entonces, y me gusta intercalar. Y entonces ese mediodía o esa sobremesa de sábado y domingo, de dedicarle un ratito a ese libro, o pasar, ¿no? Decir, bueno, pues voy a estar aquí entre este que me estoy leyendo que es de ciencia, de no sé qué, que quiero investigar, o esta novela que la estoy siguiendo y me está interesando mucho, y compartir un poco ese rato de lectura entre un par de libros, para mí es como ideal. Pues muy bien, Sonia, muchísimas gracias. Ya oigo, ahora extraterrestres no, ahora creo que oigo familia de fondo. Sí, creo que es mi bebé, que ya es como la hora de la Dice, cena. te estás pasando. Bueno, pues Sonia, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este día de libros. Bueno, Gracias. ha sido un placer, ¿no? Que hayamos hablado precisamente de algo que nos interesa a ambas, de los libros. Ujú. Y para mí un placer siempre seguirles la pista y desde luego hacer información cultural relacionada con la literatura, que es algo que llevo haciendo 15 años y que me gustará siempre seguir en ella. Pues muchas gracias, Sonia. Si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al canal y recuerda que dentro de 15 días volverá a ser un día de libros.